solamente está compuesto del globo ocular, también está compuesto de la parte ósea y los anexos, por ejemplo, los músculos extraoculares, la vía lagrimal y también, digamos, el párpado, ¿no? Todo eso va a conformar el órgano de la visión, ¿no? Algo que ya conocen, ¿no? El órgano de la visión, más que todo la parte ósea, estamos viendo la cavidad orbital, ¿no? Que va a tener la forma de una pirámide cuadrangular. Vemos cómo lo estamos replicando como una pirámide, ¿no? La base de la pirámide va a estar hacia afuera y el vértice, que quiere decir la punta, hacia adentro, ¿no? Estamos viendo las cavidades orbitales, ¿no? Lo tenemos que hacer como si fuera una pirámide cuadrangular, ¿no? Con nuestro globo ocular y se va a continuar con el nervio óptico por el conducto óptico, ¿no? La órbita, la morfología, ¿no? Estamos viendo la pirámide cuadrangular. Tiene una pared temporal, una pared nasal, una pared superior y una pared inferior. Y al centro, nuestro eje central va a ser el agujero óptico o conducto óptico. Entonces, la base es la parte anterior, todo esto es la base. El vértice es la parte posterior, ¿no? Y tenemos los cuatro paredes y los cuatro ángulos. Superomedial, superolateral, superolateral, interolateral, inferomedial, ¿no? Cavidades orbitarias, ¿cómo lo estábamos componiendo? Del hueso frontal, la porción orbitaria, la ala mayor del estenoides, ala menor del estenoides, la apófisis frontal del hueso cigomático, la cara orbitaria del hueso cigomático. Encontramos la cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar. Encontramos la lámina lateral del hueso ungis, lámina orbitaria del hueso etmoides, ¿no? Alguna otra bibliografía menciona también que la apófisis frontal del maxilar conforma parte de la cavidad orbitaria, ¿no? Ya conocen esta imagen, ya se puede ver mejor, ¿ve? De color amarillo son las partes óseas que deben conocer. Por ejemplo, la pared superior de la órbita está compuesta por ¿qué? ¿Qué se llama esta parte del hueso frontal? Es la porción orbitaria, ¿ve? Del hueso frontal. A las mayores, a las menores. Apófisis frontal del hueso cigomático, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? La apófisis orbitaria del hueso palatino, ¿no? El chiquitito como tal. Pared inferior de la órbita, ¿de qué? Del hueso cigomático, ¿no? Perdón, del hueso maxilar, la apófisis cigomática. Lámina orbitaria ¿de qué? Del etmoides, ¿no? Y tenemos el hueso lagrimal, ¿no? Conductos que vamos a encontrar. Estos tres conductos, superomedial, por ejemplo, agujero molar posterior, agujero molar anterior y conducto óptico como tal. Superolateral, encontramos la fisura orbitaria superior. Inferolateral, la fisura orbitaria inferior. Inferomedial, vamos a encontrar el conducto naso-lagrimal, ¿ok? Entonces, eso es lo que les voy a preguntar. ¿Qué encontramos en el ángulo superolateral? ¿Qué encontramos en el ángulo superomedial? ¿Qué encontramos en el ángulo inferomedial? Y inferolateral, ¿no? Y ahora más complejo, pero ya uniendo todas las estructuras que hemos llevado, ¿no? De color amarillo son los huesos que van a conformar la cavidad orbital. De color naranja son los bordes. Borde medial, borde lateral, borde supraorbitario y borde intraorbitario, ¿no? Encontramos algunas estructuras anatómicas, por ejemplo, la fosa de la glándula lagrimal, ¿ve? ¿Dónde se encontraba? Cerca del ángulo superolateral, ¿ve? ¿Qué es lo que encontramos en el ángulo superomedial? La fosa troclear o la fosita troclear, que es lo que entraron en su examen.
la fosita troclear ha entrado en su examen para los dos grupos, ¿no? Fosa troclear. ¿Qué importancia tiene la fosa troclear? ¿Qué se inserta en la fosa troclear? Bueno, Cintia, ¿qué se inserta en la fosa troclear o fosita troclear? La polea de reflexión del músculo oblicuo superior. ¿Okay? Se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Tenemos que saber, sí, porque vamos a llevar músculos extraoculares y es importante. Fosa lagrimal, ¿qué se va a alojar? La glándula lagrimal, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? La fosa del saco lagrimal, ¿no? Fosa del saco lagrimal, nueva estructura que les estoy enseñando. Saco lagrimal, que se continúa con el conducto nasolagrimal. Como, ok, escotadura lagrimal, ¿no? Esta estructura solamente se puede ver en el cráneo, por ejemplo, de Kirsten. Se puede ver todas estas estructuras bien detalladamente, ¿no? Es un cráneo articulado, ya. ¿No? ¿Qué más encontramos? Orificio supraorbitario. ¿Qué va a pasar por ahí? Vasos y nervios supraorbitarios, ¿no ve? Del nervio. ¿De qué nervio va a ser ahora? ¿No? Del nervio frontal, rama de dónde? Oftálmico, ¿no ve? Del nervio oftálmico. Y la escotadura frontal, ¿no ve? Escotadura o borde supraorbitario. Cualquiera de los dos vamos a encontrar, ¿no? Tenemos el orificio cigomático facial. ¿Qué pasa por ahí? El nervio cigomático facial. ¿Okay? En la evaluación que ha entrado el orificio cigomático orbitario, ¿no? Para el primer grupo ha ingresado el orificio cigomático orbitario. ¿Qué pasa por ahí? Nervio cigomático orbitario. Esa era la respuesta, esa era un punto, por ejemplo. Ok, ¿no? Ok, globo ocular. Aproximadamente el globo ocular va a medir anterior y posteriormente 25 milímetros. ¿Qué quiere decir? 2,5 centímetros. ¿No? Más o menos de este tamaño es lo que va a medir el globo ocular. Anterior a posterior. Transversalmente va a medir 23 milímetros y vertical 23 milímetros, ¿no? Es lo que va a medir el globo ocular. Va a pesar de 7 a 8 gramos y tiene una consistencia firme, que lo van a tocar el día a día, ¿no? Constitución anatómica del globo ocular va a estar cubierto por 3 membranas, ¿no? Una membrana externa, media e interna. La externa, conocida como la túnica fibrosa. La media, que es la músculo vascular, y la interna es más que todo nerviosa y se le conoce como la retina, ¿no? Vemos en la imagen las 3 capas que van a cubrir al globo ocular. La primera, que es la túnica fibrosa, que es la esclera. Luego de eso tenemos que la túnica vascular, o también conocido como túnica musculovascular, ¿no? Y se le conoce como coroides. En histología lo deben conocer como coroides. Y tenemos que la última, que es la retina, ¿no? Que es netamente nerviosa, donde se va a originar más que todo el nervio óptico. ¿Ok? Esas 3 capas. Constitución anatómica. Ay, no, me estoy adelantando mucho. Ya. Vamos a tener que el Rubier lo divide en 2 partes, que es la cubierta, que son las 3 capas, y el contenido, que es lo que vamos a tener: el lente o el cristalino, el iris, el moracoso y el cuerpo vítreo. Antiguamente se le conocía como humor vítreo, ¿no? Esclera como tal es liso y es de color blanco, ¿no? ¿Cuál es la función de la esclera? Es medio de protección, es una capa fibrosa. En la esclera se van a insertar los músculos extraoculares.
¿no? Inserción tendinosa de los músculos motores. ¿Cuáles van a ser? Recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior, oblicuo inferior y elevador del párpado superior, ¿no? Son los músculos que se van a insertar en la esclera como tal. Ahora, esta capa fibrosa va a tener dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La posterior, que es de color blanco, se le conoce como la esclera propiamente dicha. La parte anterior es transparente y se le conoce como la córnea como tal, ¿no? La córnea es transparente, es la capa fibrosa. Y posteriormente tenemos la esclera. La esclera, por ejemplo, se puede ver bien clarito, ¿no? Pero ustedes hacen trampa, ¿ven? Y ven su examen de su compañero, se puede ver brillando sus escleras blancas, les digo, Allá. La esclera como tal va a tener irrigación. La esclera no solamente es una capa fibrosa que está cerrada. En la esclera vamos a tener orificios, ¿ok? Tenemos el orificio posterior, medio y anterior, ¿ok? El orificio posterior de la esclera, que estamos viendo una visión posterior, encontramos un orificio grande, que es conocido el orificio por donde va a pasar el nervio óptico, ¿no? Va a pasar el nervio óptico. También van a pasar arterias ciliares posteriores largas y cortas y nervios ciliares cortos. ¿Okay? Eso es lo que vamos a encontrar en la región posterior, orificio posterior. Vamos a tener orificios medios que van a ser alrededor de la esclera o el limbo escleral. Vamos a encontrar las venas vorticosas. ¿Okay? Venas vorticosas y son dos, una superior y una inferior. Y en la imagen lo podemos ver acá, ¿no? Venas vorticosas superiores y venas vorticosas inferiores, que son el sistema de drenaje del globo ocular, ¿no? Y tenemos por último el orificio anterior. Encontramos la arteria y las venas ciliares anteriores. ¿Acá está claro? Sí, ¿no? La esclera tenemos tres orificios, posterior, medio y anterior. ¿Okay? El posterior, más importante, tenemos el nervio óptico, arterias ciliares posteriores largas, arterias ciliares posteriores cortas y nervios ciliares cortos, ¿no? ¿Qué lo estamos viendo acá en inglés o lo que está? Acá lo mismo, ¿no? Estamos viendo la parte posterior, el nervio óptico, vasos y nervios ciliares. Y en los orificios medios de la esclera tenemos las venas vorticosas superiores y vorticosas inferiores, como tal. El sistema de drenaje del globo ocular, de la córnea, ¿no? La córnea, que es la capa anterior y es transparente, tiene un diámetro de 1 milímetro de espesor. Es transparente, tiene la forma elíptica y mide transversalmente 12 centímetros y verticalmente 11 milímetros como tal, ¿no? La córnea. Patologías que nos puede producir, por ejemplo, en la córnea, ¿no? El astigmatismo, ¿no ve? Cuando es una córnea irregular como tal, ¿no? Nos va a producir el famoso astigmatismo. Pero una de las patologías más comunes, por ejemplo, es el queratocono. ¿Qué es el queratocono? Cuando hay una protrusión de la córnea hacia adelante. Entonces, esta córnea comienza a crecer hacia adelante, ¿no? Y eso se produce cuando puede ser genético o puede ser por una causa ustedes mismos, ¿no? Cuando se frotan los ojos. Porque los ojos no se deben frotar. Recuerden, no lo deben hacer. No deben tocar sus ojos, ¿no? ¿Cuándo producen eso? Cuando no pueden ver bien, cuando comienzan a lagrimear, ¿no? Por ejemplo, yo he utilizado lentes el segundo año, ¿no? He comenzado a utilizar lentes porque comenzaba a leer bastante y ya no podía tolerar mi visión, comenzaba a lagrimear como tal, ¿no? Porque necesitaba sí o sí lentes. Entonces, es el tema de la córnea. Hacen que esto crezca hacia adelante y no hay corrección. ¿Ok? Va a crecer hacia adelante. No hay corrección, no hay cirugía, no hay láser, no hay nada.
porque solamente tiene 1 milímetro de espesor. El limbo de la córnea. ¿Qué es el limbo de la córnea? El limbo de la córnea es nada más que la misma córnea que se va a continuar con ¿qué? Con la esclera. Esto lógicamente se ve más bonito, pero acá solamente se lo sé dar un redondo. Eso es el limbo de la córnea. ¿Cuál es la función del limbo de la córnea? Va a conectar la córnea, la esclera y la membrana músculo-vascular, que es la segunda membrana, que se van a unir a la periferia de la córnea. Nada más, como tal, ¿no? Eso es el limbo de la córnea como tal. ¿Qué estructuras más vamos a encontrar en esta capa? Por ejemplo, vamos a encontrar el famoso, la red trabecular, que es esto de acá, y tenemos el conducto venoso anular. Este conducto venoso anular de Rubier también se le conoce como el canal de Slemmy. ¿Lo ve? Lo han debido llevar en histología, ¿no ve? Este canal de Slemmy. Que en Rubier lo conocen como conducto venoso anular. Tenemos el conducto de Slemmy y tenemos que la red trabecular. ¿Cuál es la función del conducto venoso? El canal de Slemmy. ¿Cuál será la función? ¿Qué es lo que han averiguado el día lunes? Ya va a pasar el humor acuoso de la cámara anterior. La cámara anterior va a pasar ¿por qué? Por la red trabecular. Y luego va a salir por el canal de Slemmy como tal, ¿no? ¿Se va a comunicar con qué? ¿Con qué se comunicará? Con vasos sanguíneos, más que todo con la parte venosa. La red trabecular nos menciona que es la forma de una pirámide, ¿no? ¿Cuál será la red trabecular? O la malla trabecular, que es nada más que esto, que se va a encontrar entre la córnea y la esclera, ¿no? Nos menciona que tiene la forma de un triángulo. Externamente solamente tenemos tejido escleral, ¿no? Internamente se va a encontrar la cámara anterior y posteriormente se va a encontrar el músculo ciliar, que es lo que vemos acá. El músculo ciliar, que es un músculo estriado o liso. Liso, músculo liso común, ¿no? Dimensiones de la red trabecular. Seno venoso de la esclera o canal de Slemmy como tal, ¿no? Estamos viendo el humor acuoso, cómo va a salir mediante las trabéculas y va a ir hacia el canal de Slemmy como tal. Y este canal de Slemmy se va a continuar por las venas de la esclerótica. Por eso encontramos la arteria y la vena esclerótica como tal, ¿no? Si se obstruye esto puede aumentar la presión intraocular. Ya un poquito de histología, solamente esto han debido ver, ¿no? Vemos el iris, vemos las trabéculas y vemos el canal de Slemmy. Esto de acá, ¿qué será? Tejido escleral, ¿no? Es el tejido escleral, ¿no? Vemos el cuerpo ciliar, vemos el iris, vemos la cámara posterior. La córnea va a tener también un retorno venoso y un retorno sanguíneo, ¿no? Carece de vasos sanguíneos propios de la misma córnea, entonces va a estar guiado más que todo por las arterias que están alrededor, o son arterias satélites, que son conocidos como las arterias ciliares posteriores cortas y arterias ciliares anteriores, por donde va a ser irrigado. No tiene arterias propias la córnea, pero comparte arterias de dónde? De la esclera, ¿no? Y vamos a tener venas esclerales. No contamos con vasos linfáticos y la inervación está dada por ramos del nervio ciliar, ¿no? Esto es netamente pequeño, acá lo están graficando grande. ¿Cómo es el conducto de Slemmy, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que va a ser drenado. ¿Dónde van a drenar todo? Al seno cavernoso. El seno cavernoso, ¿dónde se va a encontrar? Han dado su evaluación. Seno cavernoso. Silla turca, alrededor de la silla turca había un canal.
¿Ve? En ese canal se va a alojar el seno cavernoso, ¿no? Eso claro a su evaluación el día, la anterior semana, ¿no? El seno cavernoso va a dar dos ramas, o van a desembocar dos ramas, que es la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior. ¿Por dónde van a pasar estas venas? ¿Por qué orificios anatómicos pasan? Tienen clases a las 11, pero ya, sigamos. Tengo que acabar. Tenemos la túnica media o túnica vascular como tal. La túnica media o la túnica vascular va a estar compuesta por tres estructuras: la coroides, que se encuentra en la parte posterior, la zona ciliar o media, el iris, que se va a encontrar en la parte anterior, ¿no? Túnica media está compuesto por coroides, zona ciliar y el iris en la parte anterior. Lo que es el coroides, bueno, zona ciliar. ¿La zona ciliar es la continuación de la coroides? La zona ciliar es la que se encuentra en el medio de la zona coroides. Es su Con lo que continuación. continúa, ¿no? Sí, es su continuación. La coroides es lo que se encuentra en la parte posterior. Luego encontramos la zona ciliar, que es donde está el músculo ciliar, y luego encontramos el iris. Nada más, es solamente su continuación. Ok, ¿qué es lo que encontramos acá? El iris, ¿no? La corona ciliar y el orbículo ciliar. Nada más tiene que conocer. Esto de acá, este borde, esta limitación, ¿qué se le conocerá? Hora cerrada. La hora cerrada como tal, ¿verdad? Luego de eso viene ¿qué? El orbículo ciliar, la córnea ciliar y tenemos el iris como tal. Cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, ¿por qué va a estar compuesto? ¿Dónde lo vemos acá el cuerpo ciliar, por ejemplo? Va a ser la continuación de la iris, pero lo que estamos viendo acá es que el cuerpo ciliar está compuesto por el músculo ciliar y el proceso ciliar, nada más que son los músculos lisos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El iris. El iris es, dependiendo de la raza, puede cambiar de color, ¿no? El color de los ojos azules, verdes, más que todo se debe a la pigmentación de ¿qué? De la iris. El iris va a tener en el centro una pupila que va a medir de 3 a 4 milímetros como tal, ¿no? Y acá se nos va a producir ¿qué reflejos? Lo que se dilata. Ya, se va a dilatar. Cuando se dilata, ¿qué se le conoce? Se dilata la pupila, se contrae la pupila, midriasis, y cuando se contrae, miosis como tal, ¿verdad? Estamos hablando en eso, miosis y midriasis como tal. Centros, más que todo esto va a estar guiado por el tercer par craneal, que es el oculomotor, ¿okay? Por un núcleo, que se le conoce como el núcleo iridoconstrictor, que se va a encontrar más que todo en el mesencéfalo del cerebro, ¿okay? Mesencéfalo, y el iridodilatador, que lo vamos a encontrar en la médula espinal, ¿no? Esos dos núcleos nos van a producir la dilatación y la contracción como tal, ¿no? Midriasis y miosis como tal. Midriasis, ¿dónde se va a encontrar? ¿Dónde les dije? En el núcleo iridodilatador como tal, que se encuentra en la médula espinal. Y el núcleo iridoconstrictor, que nos produce la construcción de la pupila, se va a encontrar en el mesencéfalo. Iridodilatador, iridoconstrictor. ¿Okay? Uno en la médula espinal y el otro en el mesencéfalo. Su función es dilatar. Pues una paciente que sufre un traumatismo craneal, una sección de la médula espinal, por ejemplo, lo que nos va a producir es una miosis, a lo contrario.
una decorticación a nivel del tronco encefálico nos va a producir una hidrogenesis como tal, ¿no? Los núcleos son los que nos ayudan a contraer y a dilatar. Si se lastima ese núcleo, pasa lo contrario. ¿Ok? Solo va a llevar en pares craneales. La coroides, ¿cómo va a estar irrigado? Va a estar irrigado la capa coroides, la capa media, por las arterias ciliares anteriores, arterias ciliares posteriores largas y arterias ciliares posteriores cortas, como tal, ¿no? Entonces, evidentemente la larga, estas son las cortas y estas son las arterias ciliares anteriores. Solamente está irrigado por estas arterias, como tal. Tienen que memorizar. Les puedo preguntar en la diagnóstico, ¿cómo está irrigado la coroides? Arterias ciliares anteriores, arterias ciliares posteriores largas, arterias ciliares posteriores cortas. ¿Puede entrar a su examen de hito? Sí. ¿Por qué me da para dar incisos? ¿No? Puedo colocar arterias ciliares posteriores. Excepto, puedo decir, ¿no? La parte venosa o el drenaje venoso de la capa coroides va a desembocar en las venas ciliares anteriores, venas coroides, que van hacia las venas vorticosas, como tal, que van hacia hasta las venas oftálmicas. Y las venas oftálmicas, ¿dónde van a ir? Al seno cavernoso, como tal. ¿Okay? No va a cumplir la función de tener vasos linfáticos y va a estar inervado por el ganglio ciliar, que se va a encontrar fuera del globo ocular. Y el ganglio ciliar se va a comunicar con el nervio nasociliar, que va a dar ramos comunicantes ciliares del nervio trigémino, por ejemplo. Que ya habíamos llevado. Tenemos la última capa, que es la retina. Que esta capa de la retina solamente se va a encontrar en la parte posterior, en la parte interna. Por eso está de color amarillo. En la retina, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En la parte posterior, ¿no? Que es netamente sensorial, ¿no? Donde se va a formar el nervio óptico, por ejemplo, ¿no? Y la parte anterior es donde se va a encontrar la porción ciliar. ¿Okay? La retina se divide en dos partes, una anterior y una posterior. La anterior se encuentra la porción ciliar, la posterior se encuentra la porción sensorial, donde se va a originar el nervio óptico, ¿no? Tenemos una retina, partes de una retina, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La mácula, y el centro de la mácula se encuentra la retina. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué será esto? La papila del nervio óptico. En Rivière lo menciona como el disco del nervio óptico. ¿Por qué? Porque acá se está originando el nervio, se están conformando las fibras nerviosas y va a originar el nervio óptico. La mácula y la fauce, ¿qué es lo que encontramos históricamente? ¿Qué encontraremos ahí? ¿Cómo va a estar irrigado la retina, que es todo lo amarillo? Nada más va a estar irrigado por la arteria central de la retina, que va a estar pasando por el nervio óptico. ¿Cómo va a estar drenado? Por la vena central de la retina. No hay donde correr, solamente está drenado por la vena central de la retina, que está irrigado por la arteria central de la retina, que va a pasar por una lámina cribosa, que va a pasar el nervio óptico. ¿Por qué? Por el orificio posterior de la izquierda. ¿De qué capa más? De la capa media y de la capa interna, ¿no? Lente es un lente biconvexo que tiene una longitud de 4 a 4.5 milímetros, tiene un diámetro de 10 milímetros como tal y va a pesar 20 centigramos. El lente como tal va a tener una cápsula. Por ejemplo, el día de mañana lo que vamos a tratar de sacar es el lente, ¿no? Vamos a ver cuánto pesa el lente, vamos a medir cuánto va a medir el lente de la vaca, ¿no? ¿Cuál es la función del lente? Por ejemplo, ¿no? Por eso les he pedido que puedan traer. ¿Qué les he pedido?
letra pequeña, ¿no ven? Un pequeño estrofa pequeño impreso. ¿De qué? De cualquier De cualquier tema. tema. Cualquier sea relacionado. Cualquier tema. O sea, me trae del libro cualquier parte de lectura, una estrofa, un párrafo, pero lo hacen pequeño, chiquitito. ¿Ok? La función del lente nos va a hacer aumentar. Es como una lupa interviniente. ¿Ya? Ahora el lente como tal, ¿cómo se va a mantener fijo en ese lugar? Va a estar fijado por la zona, perdón, por la zónula ciliar. ¿Ok? Esto es la zónula ciliar como tal. ¿Dónde se va a fijar la zónula ciliar? ¿Qué será esto? El proceso ciliar y el músculo ciliar como tal. Ahí se está fijando. Y también se va a fijar mediante otros tres ligamentos: ciliocristalinanas, ciliovítreas y ciliociliares. ¿Okay? Mediante otros tres. Estos no se pueden ver, lo he buscado bastante. Esto solamente se va a encontrar en la zónula ciliar como tal, que se va a fijar ¿dónde? En el proceso ciliar y en el músculo ciliar, que es lo que va a mantener que el lente está acomodado aquí, ¿no? Humor acuoso es incoloro y se va a encontrar entre la córnea y el cristalino o el lente, ¿no? Tenemos el humor acuoso que va a dividir en una cámara anterior y una cámara posterior. Ok. Lo primero que vamos a hacer en la disección, vamos a hacer alrededor de la córnea. Vamos a cortar alrededor de la córnea, más exactamente en el limbo corneal, donde vamos a hacer la incisión. ¿Ya? Cortamos la córnea. Lo primero que va a salir es el humor acuoso. Es incoloro. Si traen un ojo de vaca hace una semana, va a salir verde. ¿Ok? El humor acuoso. Y posteriormente vamos a tener el cristalino, ¿no? Vamos a encontrar el iris que va a estar encima del cristalino, ¿no? Cuerpo vítreo como tal es un líquido viscoso transparente. ¿Cuál es la función del cuerpo vítreo? Va a dar la consistencia firme del globo ocular. ¿Okay? Va a dar la consistencia firme del globo ocular. Se va a encontrar en la región anterior, en la fosa higaloidea, ¿no? Que se encuentra posteriormente al cristalino. También nos menciona que va a estar cubierto el cuerpo vítreo por una membrana que se conoce como la membrana vítrea. Y en el centro vamos a encontrar un conducto, que es el conducto hialoideo. ¿Qué función tiene este conducto hialoideo? Nutre. Este conducto en la vida embriológica va a nutrir al cristalino. Embriológicamente. ¿Okay? Seguramente me voy a llevar en embrio. No sé si está en el globo ocular. No. Ok, aquí otras características del humor vítreo. Lo mismo, ¿no? Es la membrana hialoidea, que es la membrana que va a cubrir al humor vítreo. Va a estar compuesto por 99% de agua, sodio, potasio, cloro, glucosa, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. ¿Okay? Componentes del humor vítreo. 99% va a estar compuesto de agua. Electrolitos, ¿cuáles tenemos? Sodio, potasio y cloro, ¿no? Tenemos un poco de glucosa, colágeno, ácido hialurónico y proteínas, ¿no? Okay, antes de que me bote, tenemos músculos extraoculares. Todos estos músculos extraoculares se van a venir a insertar ¿dónde? ¿Qué capa será esto? La esclera, ¿no? ¿Cuántos músculos extraoculares? Tenemos 7, ¿ok? Pero los que se van a insertar en el globo ocular es el músculo recto superior, recto lateral, recto medio y recto inferior. También tenemos el músculo oblicuo inferior y el músculo oblicuo superior, que
que se va a insertar en la tróclea. ¿Dónde se encuentra la tróclea? En la fosita troqueal. Por eso es la función del músculo oblicuo. Todos estos músculos extraoculares se van a originar en un anillo que se le conoce como el anillo tendinoso común o el anillo tendinoso de zinc. Cualquiera de los dos nombres es válido, ¿no? Este anillo tendinoso de zinc se van a originar ¿qué? El músculo recto lateral, músculo recto medial, músculo recto inferior, músculo recto superior, músculo elevador del párpado superior y el músculo oblicuo superior. Menos el músculo oblicuo inferior. ¿Ok? Menos el músculo oblicuo inferior que se origina en el anillo de zinc. ¿Dónde se va a insertar el anillo de zinc? En el esfenoides. Sí. En el esfenoides. ¿En qué parte del esfenoides se va a insertar el anillo de zinc? Yo les quería marcar, pero no quería pegar. Para el segundo grupo. ¿Dónde se inserta el anillo de zinc? Sabemos que es en el esfenoides, es en la fisura orbitaria superior, pero ¿qué parte? Tubérculo subóptico. Lo van a leer, vuelvan a leer fisura orbitaria superior. Es importante que sepan que ahí se va a insertar el anillo de zinc. ¿Ya? Del anillo de zinc se van a originar recto inferior, recto medial, lateral, superior, oblicuo superior y elevador del párpado superior, ¿no? Entonces estamos viendo el anillo de zinc, ¿no? Estamos viendo la fisura orbitaria superior y estamos viendo cómo los músculos están yendo a insertarse ¿dónde? A nivel de la esclera, ¿no? Antes de la córnea, ¿no? Vemos el músculo oblicuo superior que va a ir hacia la polea de reflexión de la tróclea que se encuentra en la fosita troqueal. ¿Ve? Y va a hacer una reflexión y se va a ir insertando. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos la esclera, nos está dando los diámetros antes de la córnea. La parte central es la córnea, nos dice que el músculo recto superior se va a insertar 8 milímetros antes. El recto inferior 6 milímetros antes. El recto medial 5 milímetros y el recto lateral 7 milímetros antes. Movimientos laterales del globo ocular. ¿Qué es movimientos laterales? Cuando miramos hacia atrás, sin mover la cabeza, solamente el globo ocular. Sin mover la cabeza, no así. Solamente mirando el globo ocular. ¿Okay? Nos va a producir los movimientos laterales del globo ocular, el músculo oblicuo superior, el músculo oblicuo inferior y el músculo recto lateral. Estos tres músculos nos producen que nosotros podamos mirar lateralmente. Tenemos movimientos mediales del globo ocular, ¿no? Mediales, ¿no? Cuando juntan los dos ojos, ¿no? Cuando juntan los dos. ¿Okay? Nos va a producir el recto superior, el recto medial y el recto inferior. Esto es para memorizar. Elevación del globo ocular, ¿a qué se refiere? Cuando miran hacia arriba, ¿no? Cuando miran hacia arriba, ¿no? Cuando les digo, ¿quién va a responder? Todos. Músculo recto superior, músculo oblicuo inferior. ¿Ve? Abatimiento del globo ocular. ¿Qué es esto? Cuando nosotros miramos hacia abajo, ¿no? Músculo oblicuo superior y músculo recto inferior. Rotación del globo ocular medialmente, ¿no? Como rotan medialmente el globo ocular, solamente va a estar dado por el músculo recto superior y el músculo oblicuo superior. Rotación del globo ocular lateralmente, músculo oblicuo inferior, músculo recto inferior. Vemos acá músculos extraoculares e inervación, ¿no? Esto es lo que se trata de hacer abajo en el anfiteatro. Pero hacer una disección de esta manera pues nos puede costar más de 2 horas solamente diseccionando con el bisturí. Entonces no les voy a pedir que me hagan esto, excepto a Jorge. Jorge lo va a hacer en su casa. ¿Ok? Tenemos los músculos extraoculares. Tenemos el recto superior,
recto lateral, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior, oblicuo superior. El músculo recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior va a estar inervado por el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor. ¿Okay? El músculo oblicuo superior va a estar inervado por el cuarto par craneal, que es el troclear. Y el músculo recto lateral va a ser inervado por el nervio abducen, que es el sexto par craneal. ¿No? Cada uno de estos músculos está inervado por un par craneal, oculomotor, troclear y abducen. Ahora tenemos que saber de dónde vienen esos núcleos, ¿no? Más que todo se van a encontrar en el tronco encefálico. Tenemos que llevar su trayecto el día de mañana. ¿Listo? Tenemos las vías lagrimales, ¿no? Encontramos la glándula lagrimal, que se encuentra ¿dónde? En la fosa lagrimal. Van a salir conductos lagrimales. De lateral a medial estamos llegando. ¿Ves? Lateral a medial. Va a bajar por debajo del párpado superior, por encima del párpado inferior, y vamos a encontrar que se va a encontrar con los puntos lagrimales. Se continúa con los canalículos lagrimales inferiores, conductos canalículos superiores. Se va a continuar con el sacro lagrimal y se va a continuar con el conducto naso-lagrimal. ¿Dónde desemboca el conducto naso-lagrimal? Ya les va. Rosalí, ¿dónde desemboca el conducto naso-lagrimal? En las fosas nasales, ¿no ves? Debajo del cornete nasal inferior, o si quieren decirlo, en el meato inferior. Va a desembocar mediante una válvula, la válvula de Asner, ¿no? Asner. Esto no hay en Google, porque esto es una válvula antigua, ¿no? Todo el trayecto de la vía lagrimal, ¿no? Es por eso que se estimula la mucosa nasal y comienzan a moquear, ¿no? Cuando lloran, por ejemplo. Estructuras anatómicas ya de la superficie como tal, ¿no? Tenemos el párpado superior, tenemos un surco que es el surco palpebral superior. Y si hay un surco palpebral superior, va a haber un surco palpebral inferior como tal. En la parte, váyanse a ver esos espejos, vamos a encontrar la carúncula lagrimal. ¿Okay? Carúncula lagrimal, ¿se puede ver en el ángel? Sí. ¿Okay? Véanse. ¿Okay? La carúncula lagrimal. ¿Listo? ¿Voy? No. Por favor, Doc.